La negociación del cliente. Son tantas las veces que cuando uno se acerca a un negocio cree que entablarlo simplemente es entregar una cotización, que simplemente es contar acerca de un precio, cuando realmente esto es romantizar mucho más el asunto, poder convencer al cliente y conquistarlo. Nosotros contamos una historia muchas veces en nuestros talleres y la historia habla de una de nuestras casas campestres, cómo llegamos nosotros a ese cliente para el tema de construcción. Y todo inicia cuando nos contratan únicamente para el diseño a pesar de tener constructor. Nos acercamos mediante un taller de imaginarios y una serie de movimientos y un tema de papelería con el cliente para que simplemente empezara a dibujar, para que simplemente empezara a llenar datos. Y dentro de esos datos había una pregunta muy específica y la pregunta era ¿qué hecho de su infancia lo había marcado más o había sido muy especial? El cliente tenía la opción de responderla o no responder esa pregunta dentro de ese cuestionario que tenía el taller de imaginarios, que era una forma de acercarse al cliente para el tema de diseño. Así que en ese acercamiento el cliente lo que termina contándole a nuestro equipo de trabajo es que cuando él era pequeño, él era hijo de una empleada de servicio en una de las casas donde su mamá trabajaba y de los 7 a los 14 años vivió encerrado con un olor a humedad y lo único que podía escuchar era una novela que se llamaba Calimán, una radionovela, y El Chavo del Ocho para aquellos años que eran años 70. Entonces pasa algo muy especial. Nosotros empezamos a tener una discusión con él porque le exigía mucha ventanería. Y nuestra arquitectura no es de tanta ventanería ni tan translúcida. Así que en vez de chocar, en vez de nosotros poner sobre la mesa sí o sí el tema de una arquitectura un poco más cerrada, más tenue, lo que hicimos fue dosificar la idea y empezar a escuchar un poco qué era el cliente, lo que necesitaba o por qué resultaba pasando lo de la ventanería. Y surge esto, entre lágrimas, entre un montón de sentimientos encontrados, pero es porque nosotros mediante un tema sensitivo llegamos al cliente. Y era un taller de imaginarios únicamente para el diseño, ¿sí? ¿Qué parte de allí? Pasa al taller de imaginarios, encontramos una de las historias importantes, que era encontrar que había sido su infancia, una persona que después logra tener o captar un tema de dinero importante a través de negocios y que finalmente tiene la capacidad de construirse una casa a su gusto y como quiere. Una vez encontramos o tocamos ese punto sensible, la negociación de un diseño nos llevó a la negociación de una construcción. ¿Qué pasa? El cliente llega y entiende allí de que nosotros ya habíamos tocado sus fibras y conteníamos mucho de esa historia que él tenía de pequeño. Así que luego casi que nos hace la exigencia o nos dice, bueno, ¿y por qué no cotizan ustedes la construcción de la casa? Porque ustedes ya leyeron y a ver, tienen una lectura precisa de lo que ha sido mi historia de vida. ¿Quién mejor que ustedes que ya interpretan el diseño van a poder interpretar la construcción? A lo que voy con esto, la negociación del cliente. Todo parte de un punto de sensibilidad, de la parte psicológica, de acercamiento. No solamente la negociación se remite a lo económico, sino a lo sensible, a la parte psicológica de cómo yo me acerco a la persona y le entiendo realmente las necesidades que tiene él o que tiene su familia, en este caso el cliente que tuvimos. ¿En qué devino todo lo contado? En que fue una construcción de más de $400,000, en que nos llevó obviamente a hacer un proyecto importante para la oficina y que no solamente se quedó en un diseño, había algo más y era proponer un taller de imaginarios, compartir con él y su familia para poder avanzar posiblemente un proyecto constructivo sin ni siquiera decírselo, proponérselo. Por eso, para terminar, mi consejo principal, entre negociación y cliente siempre el vínculo tendrá que ser afectivo y no quiere decir un tema de confianza o mucho relacionamiento. Realmente es un tema de vínculo, de entender al otro, de escucharlo, de interpretarlo y una vez esa lectura esté dada, empezar a dar un resultado sobre diseño o sobre construcción. Créanme que es una de las mejores formas de lograr una negociación. Así que el punto final y las tocadas decirles que si por lo menos ustedes quieren llegar a un diseño con el cliente, tomarse un café, escuchar, preguntar por una historia de vida, va a ser el primer paso para sensibilizar y para avanzar a lo que puede ser una posible negociación. Olvídense simplemente de dar una cotización con números y un tema de papel e irse, porque seguramente va a llegar otra persona que les va a quitar el lugar. Ahora, entre negociación y cliente siempre ocurre lo siguiente. Como yo soy el puente de convencimiento, yo tendré también que estar relajado para hablar de lo que quiero convencer, vender de manera correcta, hablar con datos precisos y no empezar a divagar o a contradecirme en muchas de las situaciones. Por eso antes de yo llegar a una negociación tendré que estar muy relajado, tendré que entender qué es lo que voy a cobrar y por qué lo voy a cobrar. Cuando a mí se me pregunte algo, dar un dato preciso. Casi que hay que estudiar muy bien el caso que yo voy a ir a dar a la otra persona. Miren que no simplemente, como les digo, se trata de papel, se trata de estudiar también qué hay económicamente detrás de todo esto y cómo esto es funcional para el cliente. Y si algo posiblemente no sea tan funcional económicamente, pues sustentarlo muy bien
¿Por qué el proyecto lo necesita? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué si nuestra cotización está un poco más alta que la competencia, pues cuál es el valor a agregar? ¿Cuál es la diferencia que tenemos? ¿Por qué nosotros somos más costosos que la otra persona? Y no simplemente ir a rebajarse en precios y terminar trabajando por nada, porque realmente no hay nada peor que trabajar por eso, por honorarios que no nos representan y nos están llevando a lo que nosotros quisiéramos. Así que la justificación correcta de esos honorarios, casi que hacernos valorar ante los ojos del cliente y por qué el trabajo de nosotros tiene esa cuantía, pues resulta siendo mucho más atractivo también, porque el cliente siempre va a denotar esa parte de importancia que le estamos dando a nuestro trabajo, la parte económica, por ejemplo, hablarle de que nuestro sistema de renderizado puede ser mucho más eficaz, más realista, que nuestro trabajo, qué sé yo, puede ser Revit, todo lo genera una producción más rápida y una entrega, pues obviamente mucho más concisa, entre tantas cosas. Tocar un punto álgido y explicarle al cliente el por qué el valor pues es mucho más alto o es diferente a la competencia, casi que es un plus que nos puede hacer rescatar un negocio que se puede haber perdido o que la competencia parezca tenerlo, pero en ese momento nosotros rescatar verdaderamente lo que es un trabajo para nosotros. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí abajo, a que activen la campana de notificaciones y que además de eso nos busquen en Spotify como Píldora Uva y nos sigan.